Bueno, nos hemos reunido hoy después de un año y medio de pausa de las actividades presenciales debido a la pandemia y recomenzamos el Día de la Diáspora Vasca. Hace 499 años el acontecimiento que da origen a este día se produjo. Esto es en el mundo, todas las banderas donde están distribuidos los vascos, las icurriñas. El Día de la Diáspora Vasca. El Consejo de Colectividades Vascas en el Exterior, de la Comisión Interinstitucional Asesora de los Temas de la Diáspora, eligió el 8 de septiembre como Día de la Diáspora Vasca, dando cumplimiento a una de las conclusiones del Congreso Mundial de Colectividades Vascas celebradas en Vitoria-Gasteiz en el año 2015. Es el día del retorno al monasterio de la Victoria en Sevilla de Juan Sebastián Elcano después de dar la primera vuelta al mundo, después de haber recorrido todos los meridianos del globo terráqueo, donde se asentarán durante estos 499 años la diáspora vasca. Es por eso que se celebra, a través de las iniciativas que llevan a cabo el día 8 de septiembre, se pone en valor la diáspora vasca tanto en Euskadi como en la comunidad vasca del exterior. Este es uno de los carteles de la diáspora vasca. La diáspora vasca es la comunidad de vascos y sus descendientes en el exterior. La guía para saber quiénes son sus apellidos. Se estima en 52 millones de personas que constituyen por su apellido paterno y 3,1 millones es en el territorio metropolitano vasco. Después, una charla para recorrer la diáspora vasca en los últimos 2000 años. Esto vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Cuál es el motivo? Habíamos dicho el viaje de Sebastián Elcano. Entonces, la primera vuelta al mundo del marino vasco Sebastián Elcano, tomando por la diáspora vasca como la fecha de conmemoración. Las expediciones salieron del monasterio donde se hallaba la Virgen de la Victoria de Sevilla con las banderas de la Armada el 2 de agosto de 1519. O sea, fueron a Sevilla, a ese monasterio. Había 5 naves y justamente hubo un hecho maldito, que es la única nave que hizo la vuelta al mundo y regresó fue justamente la llamada Nao Victoria. Y la Virgen es la Virgen de la Victoria. Entonces, ellos vieron como una especie de protección que tuvieron durante todo el tiempo por la Virgen de la Victoria. Entonces, como partieron en 1519, el 2 de agosto, con las banderas que iban a llevar cada una de las 5 naves, regresaron después de casi 3 años, 1522, y fueron a agradecer. Llegaron el 6 de septiembre, pernoctaron el 7 en Sevilla sin salir de la Nao Victoria, y el día 8 de septiembre bajaron con los pies desnudos, una vela en cada uno de ellos, para ir al monasterio de la Victoria de Sevilla. Agradecer la protección, los 17 personas, que entre ellos son 4 vascos y 13 no vascos, alemanes, italianos, griegos, de todas las nacionalidades. Esta es la imagen que todavía se conserva. No se conserva el monasterio, pero se conserva la imagen a la cual fueron en agradecimiento. Esta es una pintura hecha por Elías Lavarría llevando una vela con los pies desnudos regresando al convento. Juan Sebastián Elcano. Y esta es la trayectoria. Salieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre, fueron a la Argentina, acá hicieron en el puerto San Julián de la Patagonia, se pararon, luego fueron al estrecho de Magallanes y siguieron hasta las Filipinas. Ahí la matan a Magallanes y se van a Indonesia. 2 naves
habían sobrevivido. Por tanto, una nave se fue por el Océano Índico y otra nave quiso regresar por el Océano Pacífico. La que quiso regresar por el Océano Pacífico fue capturada por los portugueses y fueron todos puestos en prisión. Y la única nave que pudo llegar fue la de Sebastián Elcano, que no quiso hacer puerto en ningún puerto de África, hasta que los marineros le dijeron: no, o haces puerto en Santo Tomé o nosotros nos rebelamos. Hizo puerto en Santo Tomé. Le dijeron a todos los marineros: por favor digan que estuvieron en Castilla, en América castellana, y no que hemos hecho esta travesía. Alguno de ellos se fue de boca y efectivamente los persiguieron los portugueses, salieron corriendo de la isla de Santo Tomé para llegar a Sevilla. ¿Por qué? Porque era una nave que estaba cargado de una fortuna en especias. Las especias habían sido recogidas en las Islas Molucas, principalmente clavo de olor, y con la venta de lo que estaba en esa nave maltrecha se pagó toda la expedición, más dejó una ganancia. Santo Tomé era de los portugueses. De los portugueses. Pasó a España. No, sigue siendo portugués. Lo que pasó a España fue otra isla. Cerca de ahí. Claro, que hoy en día se llama Guinea Ecuatorial. Y en su momento se llamaba Fernando Po la isla, y ahora se llama Bioko, es decir, cambió de nombre, pero era otro descubrimiento. Fernando Po es otro marino portugués que dio el nombre a esas islas. Pero esto es Santo Tomé, que es distinta isla. Del Golfo de Guinea también, pero es otro. Bueno, el significado para Argentina es que justamente vinieron a la Argentina, fueron los primeros que desembarcaron en la Argentina y dejaron 2 personas en la Argentina. Como habían tratado de sublevarse contra Magallanes, el capitán de Cartagena, Juan de Cartagena, y su confesor Pedro Sánchez de la Reina fueron dejados en soledad en el puerto San Julián con una botella de vino y una bolsa de bizcochos. Y que Dios se apiade de su alma. Nunca supimos qué pasó con esas 2 personas, que fue dejada por Magallanes en la República, en lo que hoy en día es el territorio de la República Argentina. Esto es, los argentinos hicieron un museo con la reproducción de la nao Victoria en el puerto San Julián para conmemorar ese hecho. Y el resultado fue que después de 2000 años que tuvieron la ilusión de poder dar la vuelta al mundo, recién cuando España fue la dueña del mundo pudo hacerse esta expedición. Es decir, realmente se sabía que la Tierra era esférica, obviamente. En el 235, Eratóstenes hizo esta medición con un error de menos del 1% de la circunferencia terrestre, viendo que en Alejandría una columna no daba sombra, daba sombra, sombra, y acá en Siena, lo que es la represa de Asuán, en este momento, no había sombra. Es decir, los rayos caían perpendiculares y acá caían con un cierto ángulo. Por ángulos y distancia entre esta columna y esta columna, por una expedición de camellos, supieron que tenían 39.000 kilómetros. ¡Qué ingenio! 235. No, Cuando hablan de que la Tierra era plana, etcétera, etcétera, señores, esto es historia. Es decir, la única diferencia en la época griega y la época actual, que el meridiano de origen en Grecia era Rodas y el meridiano de origen actualmente es Greenwich, pero era exactamente lo mismo. No entiendo, perdóname, sí. Lo del pozo en Siena. No entiendo el pozo que va para abajo. Claro, en este pozo directamente los rayos
no pegaban contra una de las paredes, caían verticalmente por el pozo. Al caer verticalmente, los rayos están perpendiculares a la esfera. En vez, con este arco que tenemos, la distancia, aquí produce una sombra. Por eso dice que es circular. Entonces, este ángulo es igual a este ángulo. ¿Sí? Sí. Es geometría básica. No, está bien. Entonces, como tenemos este ángulo y tenemos esta distancia, podemos calcular toda la circunferencia. Este ángulo era pequeño, lo dividís por este ángulo y lo multiplicás por 360 grados. 360 grados es el círculo. Fíjense esto. Y también hay un misterio, porque hay un geógrafo alemán, Johannes Schöner, que en 1515 y en 1520 hizo globos terráqueos, y antes de que Magallanes descubriera el estrecho de Magallanes, él lo puso en su globo terráqueo. Este es el globo terráqueo de antes de la expedición de Magallanes. Y fíjense, este es el estrecho de Magallanes. Y abajo hay una tierra. Esta tierra se llamaba ante Brasil, porque esto lo llamaba Brasil, Johannes Schöner, y esto es la combinación de la isla grande, Tierra del Fuego y la Antártida. Esto, efectivamente, existe, la Antártida, lejos de la isla grande de Tierra del Fuego. Esta sería la combinación, porque no tenían el pasaje de Oces. El pasaje de Oces o pasaje de Drake, que separa la isla grande de Tierra del Fuego de la península antártica. Bueno, vamos a ver la diáspora vasca, 2000 años de dispersión del pueblo vasco. Entonces, desde el 500 a.C. tenemos la mención de las fuentes clásicas de los vascos, que son personajes inquietos, bravos, siempre valientes. Se los reconocía por la bravura y la valentía de los vascos. Tanto es así que dicen el vasco que desprecia el casco, porque el casco es la protección. El vasco no necesitaba la protección, se lanzaba a la guerra. Entonces, durante esa época, dentro del Imperio Romano, estaban sumamente conectados. Eso de decir que los vascos se libraron de la romanización, de adquirir el idioma latino, no es cierto que vivieron apartados, sino en constante contacto con los romanos. No es el único pueblo de España que preserva la lengua antes del latín. Por ejemplo, todos los bereberes conservan la lengua bereber. 24 millones de personas en Marruecos era parte de España, conservan la lengua bereber, y los vascos conservan la lengua vasca. Y sin ir tan lejos, cerca de Italia hay un territorio que fue parte del Imperio Romano durante siglos y siglos y todavía habla la lengua prelatina, como es Albania. Albania fue parte del Imperio Romano muchísimo. Sin embargo, los albanos hablan dos lenguas relacionadas que son previas al Imperio Romano. Entonces, vamos a tomar dos ejemplos. Primero, el cuerpo militar, la segunda cohorte de ciudadanos vascos romanos, quiere decir, son étnicamente vascos, pero jurídicamente tienen la ciudadanía romana, que era una ventaja. Como por ejemplo San Pablo era ciudadano romano, no se lo podía crucificar si se lo encontraba culpable de algo y tenías que acusarlo. Sin embargo, Cristo, como no era ciudadano romano, podías crucificarlo. Muerte infamante. Y el primer vasco que tenemos noticia es Quintiliano, que escribía en latín. La segunda corte de ciudadanos vascos, que es un cuerpo defensivo, primero estuvo en el limes o frontera con el Rin, en lo cual intervino, por ejemplo, con el levantamiento de los germanos de Holanda, los bátavos,
traían a los vascos y los vascos los ponían en vereda a los germanos. Muy pocos vascos podían con muchos germanos. El segundo destino fue Inglaterra. Estamos en el 105 después de Cristo. Este mismo cuerpo militar defiende el norte de Inglaterra en la llamada muralla de Adriano. Y en el 109 después de Cristo vemos ese mismo cuerpo militar en Marruecos. Además hubo otros cuerpos militares vascos como la corte de los aquitanos y la cohorte de los bárdulos. Este es cómo se veían, esta reconstitución de cómo se veían los ciudadanos vascos dentro de la formación militar romana. Y otro vasco muy importante es Marco Fabio Quintiliano, que hizo las Institutiones Orationes, que es un libro, 12 libros que todavía se conservan en latín, pero que había nacido en Calahorra, que era una ciudad vasca en aquel momento, Calagurri se decía en aquel momento, y que se educó en Roma, y en el 68, cuando Galba se levanta en armas contra Nerón, vuelve a Roma e incluso tiene la oportunidad de dar lecciones a los nietos de uno de los emperadores romanos. Y el emperador Vespasiano le dio 100.000 sestercios para que abriera la escuela de retórica pública del Imperio Romano. La primera escuela de retórica pública la hace un vasco. Es Marco Fabio Quintiliano. Vespasiano es recordado porque le dio nombre a los baños públicos. Sí, Vespasiano era lo que se llama la gens Flavia. Tenía Vespasiano, su hijo Tito, que fue el destructor del templo de Jerusalén. En el arco de Tito en Roma ves a un soldado romano con el candelabro de los 7 brazos, y también Domiciano, su hermano, fue el otro sucesor. Esos 3 emperadores es los emperadores Flavios. Esta es una estatua elevada o erigida por Marco Fabio Quintiliano, tan importante profesor de retórica. En el medioevo también, no es que quedaron solamente restringidos al País Vasco, hubo vascos de las diásporas. Y especialmente voy a nombrar a 2 personas, la reina vasca de Navarra y Fray Pascual de Vitoria. Juana I de Navarra, nacida en 1273, muerta en 1305. Nació en Val-sur-Seine, en Francia, en Champagne, porque los reyes de Navarra eran además conde de Champagne, y a los 3 años fue reina de Navarra. A los 11 se casó con el príncipe Felipe de Francia, no consumó el matrimonio sino hasta los 14 años, ¿no? A los 15 años tuvo su primer hijo, tuvo 6 hijos. A los 12 años se instaló en París como reina de Francia, donde murió a los 32 años. O sea, cuando se sintió morir un año antes, le pidió permiso a Felipe IV el Hermoso de Francia para donar 4 propiedades en París para constituir le Collège de Navarre, el Colegio de Navarra, que es una institución de máximo prestigio durante 500 años en París. Era la mayor institución científica de París durante 500 años. Y tuvo como egresados Enrique III de Navarra, Enrique III de Francia, el cardenal Richelieu, de los 3 mosqueteros, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay una vasca que muere en París con la corona también. Ignacio fue también ahí a estudiar. Sí, pero mucho después. Esta es Juana I de Navarra. Y Fray Pascual de Vitoria, también durante la Edad Media, se fue a predicar, nació en Vitoria, se ordenó franciscano, emprendió un viaje primero a la sede del papado que quedaba en Francia, Aviñón,
luego se fue a Asís, porque era franciscano y quería indulgencias, luego a Venecia, Constantinopla, Astracán, por último se estableció en Amalek, cerca de Herat, actualmente es Afganistán, es muy de actualidad. Justamente la intemperancia de Afganistán empieza con la muerte de este vasco. Después de 7 años de predicación en Amalek, sube al trono el primer monarca musulmán y lo martiriza a Fray Pascual de Vitoria. Desde 1342 hasta ahora 2021 son todos estos siglos de intolerancia. Este es atado con sogas. Y en la Edad Moderna también, no solamente en esas dos edades anteriores, sino en la Edad Moderna, que se extiende por casi 350 años, seleccionamos 3 ejemplos: San Ignacio de Loyola, Enrique III de Navarra y Juan de Garay. San Ignacio de Loyola, creo que todos ustedes conocen que este santo guipuzcoano estudió en París, juntamente con San Francisco Javier, se instaló en Italia, fundó la Orden de los Jesuitas, y a esta orden le debemos gran parte de la educación en la Argentina, y fue la más importante, y es la más importante orden de la catolicidad, y los sacerdotes más preparados. Pero un vasco asentado en Italia. San Ignacio, una de las estampas. Enrique III de Navarra era hijo de Juana III Albret, también reina de Navarra. Uno dice, bueno, pero Navarra y los vascos... No. Lo más importante de Juana III de Albret, que era vasquista, hizo traducir el Nuevo Testamento en idioma vasco, la primera persona que hizo en 1572 traducir a lengua vasca el Nuevo Testamento. Es decir, no solamente eran reyes, y eran reyes vasquistas. Y entonces Enrique III nació en Pau, o Po, como le dicen ahora, pero atención, que ni Pau ni Navarra eran parte de Francia. Hoy en día quedan en Francia. En aquel momento era un reino, el reino de Navarra, y un principado, el principado de Bearn o vizcondado soberano. Navarra de un lado y del otro de los Pirineos. Claro, pero en este caso tenía únicamente la Navarra del norte, porque le habían comido la Navarra del sur, y tenían el Principado de Bearn y el Principado de Andorra. La corona vasca tenía 3 tierras soberanas, y además era dueña del 10 al 15% de la tierra francesa, como duque, marqués, conde, vizconde, barón. Además de tener estos territorios soberanos, tenía una parte importante de la tierra francesa. Entonces, fue durante 17 años rey de Navarra, luchó para conquistar Francia, no lo pudo hacer, pero al final de los 17 años heredó Francia de su cuñado y primo, el rey de Francia, que lo nombró heredero a él, y en 1589 se hizo del trono de Francia y se instaló en París, y murió asesinado en París en 1610. Es otro caso de una persona nacida en Pau que viene a París. Este es cuando era joven Enrique III de Navarra o cuarto de Francia. Henri Roi de Navarre. Juan de Garay, ustedes también lo conocen, nació en Orduña, vino con su tío Pedro Ortiz de Zárate cuando tenía 14 años, estuvo en Trujillo primero, al norte de Perú, después en el Perú mismo, luego se fue hasta la Asunción, y ahí entró en contacto con su otro tío Juan Ortiz de Zárate, que era el tercer adelantado del Río de la Plata, a partir del cual él fue lugarteniente y trabajó para fundar la ciudad de Santa Fe, donde después residió durante una breve estancia Juan Ortiz de Zárate, y más tarde creó la segunda Buenos Aires y murió en 1583, muerto por los indios en la provincia de Santa Fe.
Esta es la estatua de Juan de Garay. Y vamos ahora a la edad contemporánea. La edad contemporánea son estos 52 millones. Y empezamos por ejemplo de México. Se puede estimar que hay unos 12 millones de personas. La República Mexicana tiene 120 millones y el 10% de origen vasco, que incluso el obispo Zumárraga escribía desde México cartas en idioma vasco hacia España. Y ejemplos podemos citar a López Portillo, nacido en 1920 y muerto en el 2004, que regresó a Caparroso, Navarra, después de que en 1580 su ancestro, de López Portillo, saliera para México en 1580 y él volvió en el 1970 y pico. Y todos los vascos de Caparroso se alegraron de esa decisión de volver a los orígenes. Y el otro que podemos citar es el emperador Agustín I de México, que era de apellido Iturbide de Navarra. Ambos son de Navarra. Este es grabado con el emperador Agustín I de apellido Iturbide de México, de 1821. Este es López Portillo rodeado de los vascos de Caparroso. En España hay 8 millones de personas. ¿Por qué hay tantos vascos fuera del territorio vasco en España? Por la forma de reconquistar España. Primero se hicieron de la reconquista de Castilla. Cuando estuvo conquistada Castilla, fueron solicitados los servicios de los vascos para conquistar Andalucía, y principalmente se asentaron en Andalucía por el comercio con la América y con la navegación. Entonces se constituyó un colegio de pilotos de Cádiz y se constituyeron muchas empresas comerciales durante la época moderna. Entonces, vamos a poner como ejemplo este es el vasco de la diáspora llamado Felipe VI. Su abuelo octavo es Felipe V, y Felipe V es el nieto de Luis XIV, bisnieto de Luis XIII y tataranieto de Enrique III de Navarra. Es decir, una familia vasca que se asentó en París, se asentó esa familia en Madrid, y hoy en día tenemos un vasco de la diáspora llamado Felipe VI de apellido Borbón. O sea, ven que ustedes están en buena compañía. En Argentina hay muchísimas inmigraciones vascas. Se dedicaron principalmente a fundar ciudades, al comercio de la ciudad de Buenos Aires y a hacer los campos de explotación. Y como ejemplo puse el que organizó la República Argentina, Justo José de Urquiza, Justo José del Bosque de Abedules. Urquiza, Bosque de Abedules. En Estados Unidos hay 3 millones de descendientes, aunque solamente entre 60 y 100 mil se han declarado vascos norteamericanos, pero hay una vieja asentamiento de hispanos, vascos hispanos, antes de la conquista del territorio por parte de los Estados Unidos. Así, por ejemplo, el gobernador interino de Texas, antes de incorporarse en los Estados Unidos, era Juan Martín Veramendi. Entonces, los Veramendi de Texas, Veramendi con B corta. ¿En qué año es esto? Veramendi de Texas. 1821, 22. ¿Y qué hay descendientes? Sí, hay descendientes. Está el Palacio Veramendi en San Antonio de Béjar. Y por otro lado, era muy importante porque su hija María Úrsula Veramendi se casó con David Bowie. David Bowie, ustedes conocen. Nosotros tenemos lo que se llama el facón. El cuchillo americano de caza es de Jimmy Bowie o Bowie en los Estados Unidos. De ahí el cantante de rock de Inglaterra,
tomó ese apellido, él se llama Jones de apellido, ese flaquito cantante de rock, Sí. tomó de Bowie, o Bow, en inglés se dice Bowie, en americano Bowie. Y este es un ejemplo de los vascos, y vamos a destacar Diego de Gardoqui, que tiene esta estatua en Pensilvania, en reconocimiento de los norteamericanos por la ayuda que le dio a la independencia norteamericana, Diego de Gardoqui. En Chile también, una enorme cantidad de personajes, y vamos a destacar específicamente José Miguel Carrera, que venía de Guipúzcoa, su ancestro, originalmente el apellido de la Carrera, y es un ejemplo típico del asentamiento de los vascos en Chile. En Uruguay también fue el primer poblador, la primera persona que sufragó los gastos de la población del Uruguay, es el marqués vasco Francisco de Alzheimer, marqués. Y el primer gobernador fue José Joaquín de Viana, sobrino político de Alzheimer. Y el nieto es Manuel Oribe, presidente del Uruguay. Todos esos tenían grandes territorios, grandes estancias, debido a su acción de poner el dinero para desarrollar el Uruguay. Acá tenemos el presidente Manuel Oribe, de estas familias vascas. En Colombia, principalmente en Antioquia, hay un 20% de vascos en esta región. Y lo que podemos destacar es la presencia de, por ejemplo, el virrey vasco, el primer de Sebastián de Eslava, y el gobernador de Cartagena de India, Blas de Lezo, el almirante Blas de Lezo, que le infringió a Inglaterra la más terrible de las derrotas que pudo sufrir Inglaterra. Tanto es así que prohibió a Inglaterra hacer un archivo de la derrota que sufrió en Cartagena de Indias. Hasta ahora no hay un archivo de ese acontecimiento. Imprimieron monedas también. Imprimieron una moneda diciendo que ellos iban a vencer y que ahí estaba Blas de Lezo hincándose sobre el almirante Vernon. Sí. Y obviamente no fue así. Vernon tuvo que ir. Quien fue con Vernon fue el hermanastro de George Washington. Y el hermanastro de George Washington, cuando regresó a Estados Unidos, hizo una granja que lo llamó Mount Vernon, como el almirante inglés. Y esa granja fue heredada por George Washington. Mount Vernon reconoce al almirante Vernon, que fue derrotado por estos vascos, principalmente Blas de Lezo. Y este se llama Blas de Lezo, medio hombre, porque le faltaba un brazo, una pierna y un ojo. No. Y en Francia también. En Francia, obviamente, los vascos estaban en lo que se llama originalmente Aquitania en latín, y después los vascos sufrieron el embate de los germanos. Y cuando sufrieron los embates de los germanos, empezaron a desarrollar un estado vasco en Francia que tuvo que ser puesto bajo los emperadores alemanes. Y en definitiva, Francia fue heredada en 1589 por la reyesía vasca, y principalmente el rey más emblemático de los vascos franceses fue Luis XIV, que tenía las características de los vascos. Los vascos, según Voltaire, es aquel pueblo que baila al pie de los Pirineos. Y una de las cosas que tenía Luis XIV era su pasión por la danza. Obviamente fue el que hizo la Academia Nacional Real de Danza, y el ballet clásico actual sale del coreógrafo de Luis XIV. Por eso, en el ballet clásico de hoy en día hay dos pasos, los dos únicos, que tienen la característica vasca, que es el saut basque y el pas basque, el salto vasco y el paso vasco, que es los dos únicos pasos que tienen nombre étnico
Los otros no tienen nombres, no hay vaso italiano, ni francés, ni español. Este es Luis III de Navarra y XIV de Francia. Y si van a Versalles, ven los dos escudos. El escudo de las flores de lis y el escudo de las cadenas de Navarra. Y esta es la diáspora en cifras, porque van a ser más o menos 55, 52 más 3 millones de vascos. Y esto es más o menos, ahí están la cantidad de vascos, de 3 millones en el territorio metropolitano vasco, 8 millones en España fuera de los territorios vascos, 5 millones en la Argentina, 426.000 en Uruguay, y así sucesivamente dan su suma 55 millones de personas. Los centros vascos son aproximadamente más de 200, hay 83 en Argentina, 48 en otros países de lengua española, 42 de lengua inglesa, 7 de lengua francesa, y todas las relaciones con las comunidades en el exterior las hace la Secretaría de Acción Exterior, que se encarga con las colectividades, de la relación con las colectividades.